Durante años pensé que los dones espirituales eran solo leyendas o historias que las familias se contaban alrededor del fuego, hasta que empecé a medir con electroencefalogramas las ondas cerebrales de curanderas que aseguraban haber heredado sus capacidades de sus abuelas. Lo que vi en esos registros cambió por completo mi comprensión de lo que significa heredar algo más allá de los genes, más allá de la materia. Si alguna vez has sentido que hay algo en ti que no terminas de entender, algo que te conecta con una forma de percibir el mundo que nadie te enseñó pero que reconoces como tuyo, quédate hasta el final de este relato, porque lo que voy a compartir contigo no son solo teorías abstractas sobre espiritualidad o genética, son hallazgos concretos que emergieron de años de investigación sobre la conciencia, el cerebro y esa dimensión invisible que une a las personas a través del tiempo. Hoy vas a descubrir las señales específicas que indican si has heredado un don espiritual de tus ancestros. No estoy hablando de supersticiones ni de autosugestión. Estoy hablando de patrones medibles, de sincronías neurológicas que se transmiten de generación en generación, de campos de información que trascienden el ADN tal como lo conoce la biología convencional. Al terminar este recorrido, tendrás herramientas claras para identificar si en tu interior late una capacidad perceptiva que viene de muy atrás, de aquellos que caminaron antes que tú. Y más importante aún, comprenderás por qué durante tanto tiempo has podido sentir esa capacidad sin lograr nombrarla, sin encontrar en el mundo cotidiano un espacio donde encaje. Lo que vas a descubrir puede que confirme sospechas que llevas años guardando en silencio, esas intuiciones profundas que casi nunca mencionas porque temes que los demás no lo entiendan. Recuerdo con absoluta nitidez el primer momento en que comprendí que la herencia no se limita a los rasgos físicos o a las predisposiciones genéticas que estudia la medicina. Fue en los años 80 cuando trabajaba con doña Pachita, una curandera legendaria en la Ciudad de México. Pachita me contó que su bisabuela había sido partera y vidente en un pueblo del centro del país, y que ella misma desde niña podía ver cosas que los demás no veían. Antes los colores se le presentaban de forma distinta alrededor de las personas, me dijo. Al principio pensé que era solo una narrativa cultural, una forma poética de transmitir conocimiento, pero cuando medí su actividad cerebral durante sus sesiones de sanación, descubrí algo que me dejó sin palabras. Su cerebro mostraba una coherencia interhemisférica extraordinaria, un patrón de sincronización entre el hemisferio izquierdo y el derecho que raramente se encuentra en la población general, y lo más inquietante es que ese mismo patrón lo encontré después en su hija y años más tarde en uno de sus nietos, ninguno de los cuales había sido entrenado formalmente en las prácticas de Pachita. ¿Cómo era posible que una forma de funcionamiento cerebral se transmitiera así, casi como si fuera parte del legado familiar? Esa pregunta me persiguió durante años. La ciencia convencional no tenía respuestas satisfactorias. La genética podía explicar algunos rasgos del sistema nervioso, claro, pero no explicaba este tipo de sincronías complejas, ni mucho menos la aparición de capacidades perceptivas específicas que parecían despertar espontáneamente en ciertos miembros de una familia. Me pasé noches enteras revisando los trazos de los electroencefalogramas, buscando algún error en la metodología, alguna variable que no hubiera controlado, porque lo que estaba viendo desafiaba todo lo que me habían enseñado en la universidad. Los patrones de ondas teta que aparecían en Pachita durante sus sesiones de sanación eran idénticos, casi calcados, a los que registré en su hija meses después, sin que la hija supiera que yo había medido a su madre. La probabilidad de que eso fuera simple coincidencia era astronómicamente baja. Había algo más operando, algo que la neurociencia materialista no estaba capturando. Algunos sostienen que los dones espirituales son simplemente producto del condicionamiento cultural, que si creces en una familia de curanderos terminas creyendo que tú también lo eres. Y hay algo de verdad en eso, por supuesto. El contexto moldea la percepción. Pero lo que yo estaba midiendo no era creencia, era actividad neurológica objetiva. Era un funcionamiento del cerebro que no podía explicarse solo por aprendizaje o sugestión. Hice pruebas de control,
con personas que habían sido entrenadas formalmente en técnicas de sanación pero que no tenían antecedentes familiares. Sus electroencefalogramas mostraban patrones completamente diferentes. Podían aprender los movimientos, podían memorizar los protocolos, pero sus cerebros no generaban esa sincronización espontánea que veía en quienes heredaban el don. Era como si el entrenamiento pudiera enseñar la técnica, pero no podía instalar el sustrato neurológico profundo que permitía que la técnica realmente funcionara a nivel energético. Esto me llevó a concluir que la herencia de estos dones opera en una capa más fundamental que el aprendizaje consciente. Entonces empecé a explorar mi teoría del campo sintérgico, la idea de que existe un campo de información compartido que conecta a todos los seres conscientes, un campo que no está limitado por el espacio ni por el tiempo de la forma en que normalmente los entendemos. Según esta teoría, cada uno de nosotros no es una isla de conciencia aislada dentro de un cráneo. Más bien, somos como antenas, como receptores y emisores de patrones de información que circulan en un espacio mucho más amplio. Y si esto es cierto, entonces la herencia no es solo una cuestión de moléculas de ADN que se replican en el núcleo de las células. La herencia también ocurre a nivel de campo, a nivel de esos patrones de información que una generación puede transmitir a la siguiente sin necesidad de contacto físico directo. Te preguntarás cómo es posible algo así. Y es una pregunta completamente legítima. La física cuántica nos ha mostrado que las partículas pueden estar entrelazadas, conectadas, de formas que desafían nuestra intuición sobre el espacio y el tiempo. Si dos electrones están entrelazados, lo que le ocurre a uno afecta instantáneamente al otro, sin importar la distancia que los separe. Ahora imagina que algo similar puede ocurrir con sistemas más complejos, con patrones de información neurológica, con estructuras de conciencia. Si tu bisabuela desarrolló una forma particular de percibir la realidad, una forma que alteró su campo electromagnético cerebral, ese patrón no desaparece simplemente cuando ella muere, queda impreso en el campo sintérgico, en esa red invisible de información que conecta a todos los miembros de un linaje. Pero lo que casi nadie sabe es que esta transmisión no es automática ni inevitable. No todos los descendientes de una curandera se convierten en curanderos. No todos los hijos de un vidente desarrollan capacidades de evidencia. Y aquí viene lo fascinante. Mis estudios sugieren que para que un don heredado se active, se requiere una especie de resonancia entre el campo sintérgico del ancestro y el del descendiente. Es como sintonizar una estación de radio. La señal está ahí, transmitiéndose constantemente, pero si tu receptor no está en la frecuencia correcta, no la captas. Y la mayoría de las personas nunca sintonizan esa frecuencia porque viven en un estado de conciencia demasiado rígido, demasiado limitado por las creencias culturales dominantes sobre lo que es posible y lo que no. Déjame ser muy claro en algo. No estoy diciendo que la ciencia tradicional esté equivocada en su comprensión de la genética. El ADN es real, la herencia biológica es real, los genes influyen en muchísimos aspectos de quienes somos. Lo que estoy diciendo es que hay otra capa de herencia, una capa no material, una capa que opera a través de campos de información y que la ciencia convencional simplemente no ha desarrollado las herramientas para medir todavía. Cuando yo medía esos patrones de coherencia cerebral en familias de curanderos, estaba viendo los efectos de esa herencia de campo, no la herencia genética clásica. Estaba viendo la huella que deja la conciencia cuando se transmite de una generación a otra. Si sientes que estas ideas resuenan contigo de una forma inexplicable, si algo en tu interior reconoce esta posibilidad, aunque tu mente racional la cuestione, suscríbete a este espacio, porque lo que estamos explorando aquí no lo encontrarás en los libros de texto convencionales ni en las conversaciones superficiales del día a día. Estamos adentrándome en territorios donde la ciencia se encuentra con el misterio, donde lo medible toca lo invisible. Y si has llegado hasta aquí en tu búsqueda, es porque hay algo en ti que sabe que la realidad es mucho más vasta de lo que te enseñaron en la escuela. Ahora bien, la pregunta práctica que seguramente te estás haciendo es esta. ¿Cómo sé si yo he heredado un don espiritual? ¿Cuáles son las señales concretas? Porque una cosa es hablar de teorías sobre campos sintérgicos y herencia no material, y otra muy distinta es poder identificar en tu propia experiencia si esto se aplica a ti. Durante años recopilé datos,
Entrevisté a cientos de personas que aseguraban tener capacidades heredadas y encontré patrones recurrentes, señales que aparecían una y otra vez. Y quiero compartir esas señales contigo ahora, pero antes necesitas comprender algo fundamental sobre cómo funcionan estos dones. Los dones espirituales heredados no suelen manifestarse como superpoderes dramáticos, al menos no al principio. No es que de repente empieces a levitar o a leer mentes de forma evidente. Más bien, se manifiestan como sutilezas perceptivas, como formas ligeramente distintas de experimentar la realidad que tú podrías haber normalizado desde siempre. Por ejemplo, tal vez desde niño has tenido sueños que luego se cumplen, pero como no ocurre todos los días y a veces las coincidencias son parciales, lo has descartado como casualidad. O quizás sientes las emociones de los demás con una intensidad que te resulta abrumadora, al punto de que evitas las multitudes porque te saturan, pero nunca le has puesto nombre a eso, ni has considerado que podría ser una capacidad heredada. O puede ser que tengas una facilidad inexplicable para saber cuando alguien te está mintiendo, no porque analices su lenguaje corporal de forma consciente, sino porque simplemente lo sientes en el cuerpo como una vibración que te alerta. Una de las señales más comunes de un don heredado es lo que yo llamo conocimiento sin fuente. Es ese momento en que sabes algo sin haber estudiado el tema, sin que nadie te lo haya enseñado explícitamente. Recuerdo a una mujer que vino a verme hace años. Me contó que de adolescente, sin ningún entrenamiento previo, empezó a poner las manos sobre personas enfermas y sentía una especie de calor que fluía a través de sus palmas. Los dolores de cabeza de sus amigos desaparecían, las contracturas musculares se relajaban. Ella no sabía qué estaba haciendo, solo seguía un impulso interno. Años después descubrió que su abuela materna había sido reconocida en su pueblo como sanadora, aunque nadie en la familia le había contado eso a ella cuando era niña. Ese conocimiento sin fuente es una marca distintiva de la herencia de campo. Es como si el patrón de información de la abuela siguiera resonando en el campo sintérgico y la nieta, al tener una estructura neurológica compatible, hubiera sintonizado esa frecuencia sin darse cuenta. Cuando investigué más a fondo este caso en particular, descubrí detalles fascinantes. La joven me describió que cuando ponía las manos sobre alguien enfermo, no solo sentía calor, sentía también una especie de tirón, como si sus manos fueran atraídas hacia ciertas zonas del cuerpo de la persona. Y esas zonas invariablemente coincidían con los puntos donde había bloqueos energéticos o problemas físicos que ni siquiera la persona enferma conocía todavía. Le pedí que viniera al laboratorio y trabajé con ella durante varios meses. Medí su actividad cerebral mientras hacía sesiones de sanación. Lo que encontré fue extraordinario. En el momento en que colocaba sus manos sobre alguien, su corteza somatosensorial, la región del cerebro que procesa las sensaciones táctiles, mostraba una activación mucho mayor de lo normal, pero más interesante aún, su ínsula anterior, una región asociada con la empatía y la percepción interoceptiva, se encendía de forma sincronizada con la de la persona que estaba tratando. Era como si literalmente estuviera sintonizando su sistema nervioso con el de la otra persona, creando un puente neurológico que le permitía sentir en su propio cuerpo lo que el otro estaba experimentando. Y esto no se lo había enseñado nadie. Era una capacidad innata que se había activado espontáneamente en la adolescencia. Otra señal muy reveladora es lo que llamo la atracción ancestral. Esto ocurre cuando te sientes inexplicablemente atraído hacia prácticas, símbolos o saberes que no forman parte de tu educación formal, pero que reconoces con una familiaridad extraña. Por ejemplo, alguien que creció en una familia católica urbana de repente siente una fascinación profunda por las plantas medicinales, por los rituales de la tierra, por formas de curación que no puede explicar racionalmente. O alguien que nunca estudió astrología de repente empieza a percibir patrones en los ciclos lunares que afectan su estado de ánimo y su energía. Algunos dirían que esto es solo interés cultural, pero en muchos casos lo que estoy describiendo va más allá. Es un reconocimiento visceral, como si tu cuerpo recordara algo que tu mente consciente nunca aprendió. Tuve un caso memorable de un arquitecto en la Ciudad de México que desde joven sentía una atracción inexplicable por la geometría sagrada.
Dibujaba patrones en sus cuadernos, mandalas complejos, formas geométricas que después descubría eran similares a los que usaban civilizaciones antiguas en sus templos. Nunca había estudiado arqueología ni culturas prehispánicas formalmente, pero cuando visitó por primera vez las ruinas de Teotihuacán, experimentó algo que él describió como un shock de reconocimiento. Sabía cómo estaban construidas ciertas estructuras antes de que el guía lo explicara. Sentía en su cuerpo dónde estaban los puntos de energía en las pirámides. Años después, investigando su árbol genealógico, descubrió que uno de sus ancestros, 5 generaciones atrás, había sido arquitecto de iglesias coloniales y que antes de la conquista, su linaje incluía constructores de templos en la tradición mexica. Ese conocimiento geométrico, esa sensibilidad espacial, había viajado a través de las generaciones sin que nadie lo enseñara explícitamente. El campo sintérgico había preservado ese patrón de información y él lo había sintonizado porque su propia profesión como arquitecto creaba las condiciones adecuadas para que ese don ancestral se manifestara. Las sincronicidades recurrentes también son un indicador. Si en tu vida aparecen constantemente coincidencias significativas, encuentros inesperados que parecen orquestados por una inteligencia invisible, eso puede ser señal de que tu campo de conciencia está más abierto, más perceptivo a las corrientes del campo sintérgico. Los ancestros que tenían dones espirituales solían vivir en un estado de conciencia donde las sincronicidades eran la norma, no la excepción. Ellos sabían leer las señales, sabían que la realidad no es un conjunto de eventos aleatorios, sino una red de significados entrelazados. Si has heredado esa forma de percibir, las sincronicidades serán frecuentes en tu experiencia. Déjame darte ejemplos concretos de lo que quiero decir con sincronicidades significativas. No estoy hablando de casualidades menores como encontrarte con un conocido en la calle. Estoy hablando de patrones que se repiten con una frecuencia que desafía la probabilidad estadística. Por ejemplo, piensas intensamente en alguien a quien no has visto en años y esa misma tarde esa persona te llama, sueñas con un símbolo específico y al día siguiente ese símbolo aparece 3 veces en contextos completamente diferentes. Te haces una pregunta importante sobre tu vida y justo después escuchas una conversación entre extraños que contiene exactamente la respuesta que necesitabas. Estas no son fantasías ni autoengaño, son eventos reales, verificables, que ocurren con una frecuencia inusual en ciertas personas, y en mi investigación encontré que las personas con dones heredados reportaban este tipo de sincronicidades con una frecuencia hasta 5 veces mayor que la población general. ¿Por qué? Porque su campo de conciencia está más sintonizado con el campo sintérgico, más abierto a percibir las conexiones ocultas que tejen la realidad. Carl Jung llamó a esto sincronicidad y lo consideró evidencia de que existe un orden más profundo en el universo, un orden que conecta el mundo interno de la psique con el mundo externo de los eventos. Yo estoy completamente de acuerdo con él y mis datos neurológicos sugieren que hay personas cuyo cerebro está literalmente configurado para detectar esas conexiones con mayor facilidad. Y aquí viene la parte que muchos prefieren ignorar. También existe una señal que puede ser incómoda y es la sensación de no encajar. Las personas que heredan dones espirituales a menudo se sienten desajustadas en el mundo convencional. Desde la infancia pueden tener la sensación de que ven o sienten cosas que los demás no ven y eso genera una especie de soledad existencial. No es que sean mejores ni peores que los demás, simplemente operan con un rango perceptivo distinto. Y en una cultura que valora la racionalidad materialista por encima de todo, ese rango perceptivo ampliado puede ser motivo de confusión, de cuestionamiento, incluso de sufrimiento. Muchas personas con dones heredados pasan años intentando apagar esa sensibilidad, intentando normalizar su experiencia para encajar, y eso, créeme, es un desperdicio terrible de potencial. Quiero que me lo digas con sinceridad en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que percibes cosas que los demás no perciben, pero te daba miedo mencionarlo porque pensabas que te verían raro? Quiero leer esas experiencias. Quiero saber si reconoces en ti alguna de estas señales, porque parte de activar un don heredado es nombrarlo, es sacarlo de la sombra del silencio y compartirlo con otros que también lo comprenden. Ahora,
Te estarás preguntando cuál es la ciencia detrás de todo esto, porque hasta ahora te he hablado de patrones, de señales, de experiencias subjetivas, pero ¿hay algo más concreto? Déjame contarte qué fue lo que encontré en el laboratorio. Cuando medía la actividad eléctrica del cerebro en personas con dones heredados, descubrí que su red de látice neuronal, esa estructura de conexiones entre neuronas que organiza la percepción, tenía características distintivas. En particular, mostraban una mayor densidad de conexiones en regiones asociadas con la percepción intuitiva y con la integración de información sensorial. Sus cerebros literalmente procesaban la realidad de una forma más integrada, menos fragmentada. Los datos eran sorprendentes. Usando análisis de coherencia espectral, pude medir cómo diferentes regiones del cerebro sincronizaban sus ondas eléctricas durante estados de percepción expandida. En personas sin dones heredados, incluso aquellas entrenadas en meditación, la coherencia entre regiones distantes del cerebro era moderada. Pero en personas con dones heredados, especialmente durante estados de trabajo espiritual activo como sanación o visión, la coherencia se disparaba. El cerebro completo empezaba a funcionar como una sola unidad, como una orquesta perfectamente sincronizada. Y lo más fascinante es que esta capacidad de coherencia aparecía sin necesidad de años de entrenamiento. Era como si el cerebro ya viniera programado con esa posibilidad, solo esperando las condiciones adecuadas para activarse. Comparé estos resultados con estudios de monjes budistas que habían meditado durante décadas. Los monjes podían alcanzar niveles similares de coherencia, pero solo después de miles de horas de práctica rigurosa. Las personas con dones heredados accedían a esos estados de forma mucho más espontánea y rápida. Esto me convenció de que había definitivamente un factor heredado, algo que se transmitía más allá del aprendizaje cultural o del entrenamiento voluntario. Además, encontré que estas personas tenían una capacidad mayor para entrar en estados de coherencia cerebral, esos estados en los que diferentes regiones del cerebro sincronizan sus ritmos eléctricos y trabajan como una unidad armónica. La coherencia cerebral está asociada con estados de meditación profunda, con experiencias místicas, con momentos de claridad mental extrema, y lo fascinante es que en las personas con dones heredados, esta coherencia no requería años de entrenamiento meditativo. Aparecía de forma más espontánea, como si su cerebro ya estuviera preconfigurado para acceder a esos estados. ¿Por qué? Porque el patrón de sus ancestros, impreso en el campo sintérgico, facilitaba esa configuración neurológica. Hay quienes sostienen que estos hallazgos son evidencia de que la conciencia no está confinada al cerebro individual, que trasciende las fronteras del cuerpo y se extiende en un campo compartido donde el pasado, el presente y el futuro coexisten de formas que apenas comenzamos a intuir. Yo no puedo probarlo de manera absoluta con los instrumentos que tenía disponibles en los años 80 y 90, pero los datos apuntaban consistentemente en esa dirección. Y si esto es cierto, las implicaciones son profundísimas. Significa que cuando heredas un don espiritual no estás recibiendo solo una capacidad personal, estás conectándote con una corriente de sabiduría ancestral que ha fluido durante generaciones, esperando a que alguien la sintonice nuevamente. Pero hay un detalle de toda esta historia que jamás aparece en los informes oficiales. Cuando yo trabajaba con comunidades indígenas en México, los ancianos me decían que los dones espirituales no se heredan por accidente. Decían que los espíritus de los ancestros eligen a quién entregar esas capacidades basándose en la disposición del alma del descendiente. Si el descendiente lleva una vida alineada con ciertos valores como el respeto a la naturaleza, la búsqueda de la verdad, la compasión hacia los demás, entonces el don se activa más fácilmente. En cambio, si el descendiente vive desconectado de esos valores, el don puede permanecer latente toda la vida, como una semilla que nunca germina. Esto me hizo replantear muchas cosas, porque en mi formación científica occidental me habían enseñado que los fenómenos naturales no tienen propósito ni intención, que simplemente ocurren según leyes ciegas. Pero lo que observaba en las familias de curanderos no encajaba con ese modelo mecanicista. Había una dimensión de significado, de propósito, que no podía ignorar. Era como si el universo, o el campo sintérgico, como quieras llamarlo, tuviera una especie de inteligencia organizadora que distribuía las capacidades en función de criterios que no son meramente biológicos. Y aquí entra otra cuestión fundamental.
Si has heredado un don espiritual, ¿qué haces con él? Porque una cosa es reconocer que tienes una capacidad y otra muy distinta es saber cómo cultivarla, cómo usarla de forma responsable. Muchas personas que descubren sus dones se sienten abrumadas, no saben si deben compartirlo con otros, si deben dedicarse profesionalmente a ello, si deben mantenerlo en privado, y no hay una respuesta única. Cada camino es diferente. Pero lo que sí puedo decirte, basándome en todo lo que he investigado, es que ignorar un don heredado tiene consecuencias. No consecuencias dramáticas necesariamente, pero sí una sensación persistente de estar viviendo a medias, de no estar cumpliendo con algo importante que tu alma vino a hacer. Los dones espirituales son como músculos. Si no los ejercitas, se atrofian. Si los ejercitas de forma equilibrada, se fortalecen y se refinan. Pero si los ejercitas de forma desmedida, sin fundamento ético o sin comprensión profunda, pueden volverse fuente de confusión o incluso de daño. Vi casos de personas que desarrollaron capacidades psíquicas y luego se obsesionaron con ellas, perdiendo contacto con la vida cotidiana, con las relaciones humanas normales. El don se convirtió en una especie de trampa narcisista. Por eso siempre insistía en que el desarrollo de estas capacidades debe ir acompañado de un desarrollo ético, de una disciplina interna, de un respeto profundo por el misterio. Ahora déjame hablarte de algo que puede resultarte difícil de aceptar al principio. Según mis investigaciones, absolutamente todos tenemos algún tipo de herencia espiritual de nuestros ancestros. No es que solo unos pocos elegidos tengan dones. La diferencia está en el grado de activación, en el nivel de conciencia con el que cada persona se relaciona con esa herencia. Piénsalo de esta manera. Todos tenemos ADN, pero no todos expresamos los mismos genes. Del mismo modo, todos estamos conectados al campo sintérgico de nuestros ancestros, pero no todos activamos esas conexiones de la misma forma. Algunos las activan plenamente y se convierten en curanderos, en videntes, en artistas extraordinarios, en maestros espirituales. Otros las activan parcialmente y viven experiencias ocasionales de intuición profunda, de sincronicidad, de conexión mística. Y otros las mantienen completamente dormidas, viviendo una vida puramente materialista sin sospechar que hay toda una dimensión de su herencia a la que no están accediendo. Entonces, la pregunta no es tanto si heredaste un don, sino qué tan dispuesto estás a reconocerlo y a trabajar con él. Y eso, créeme, requiere valentía, porque activar un don heredado significa salirte del guión convencional de lo que se supone que debería ser. Significa aceptar que tu percepción de la realidad puede ser válida incluso si no encaja con lo que dicen los libros de texto. Significa confiar en tu experiencia interna aunque el mundo externo te diga que estás equivocado. Recuerdo una conversación que tuve con un físico muy reconocido, alguien que había dedicado su vida a estudiar las partículas subatómicas y las leyes fundamentales de la naturaleza. Le conté sobre mis hallazgos con los curanderos, sobre los patrones de coherencia cerebral, sobre la teoría del campo sintérgico. Esperaba que me despreciara, que me dijera que estaba inventando pseudociencia, pero en lugar de eso me miró con una mezcla de curiosidad y tristeza y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, Jacobo, la física cuántica nos ha mostrado que la realidad es mucho más extraña de lo que imaginábamos. Si tú estás encontrando evidencia de que la conciencia opera de formas que no comprendemos, no me sorprende en absoluto. Lo que me sorprende es lo arrogante que se ha vuelto la ciencia al rechazar todo lo que no puede medir con sus instrumentos actuales. Esa conversación me dio mucha fuerza para continuar, para seguir explorando estas fronteras, aunque me costara el reconocimiento académico convencional. Lo que voy a contarte ahora puede incomodarte, pero es necesario. Si reconoces en ti las señales de un don heredado y decides ignorarlas, no solo estás desperdiciando tu potencial, estás rompiendo un linaje. Porque los dones espirituales no son solo para ti, son una responsabilidad hacia tus ancestros que los cultivaron y hacia las generaciones futuras que podrían heredarlos de ti. Cuando un don se activa en una persona y esa persona lo cultiva con integridad, el patrón se fortalece en el campo sintérgico. Se vuelve más fácil para los descendientes sintonizar con esa frecuencia. Pero cuando un don se ignora generación tras generación, el patrón se debilita, se vuelve más difuso hasta que eventualmente se pierde, y entonces ese linaje de sabiduría ancestral se extingue.
No estoy diciendo esto para presionarte ni para hacerte sentir culpable. Estoy diciendo esto porque creo que es importante que comprendas la magnitud de lo que significa heredar un don. No es un capricho personal ni un hobby espiritual. Es parte de una red de transmisión de conocimiento que trasciende tu vida individual, y si decides honrar eso, si decides explorar ese don y cultivarlo, estarás contribuyendo a algo mucho más grande que tú. Ahora bien, ¿cómo se activa un don heredado si lo has mantenido dormido durante años o incluso décadas? Esta es la parte práctica que sé que muchos están esperando. Y la respuesta no es sencilla ni rápida, pero es clara. La activación requiere 3 elementos fundamentales. Primero, reconocimiento. Tienes que dejar de negarlo, dejar de racionalizarlo, dejar de minimizarlo. Si sientes que tienes una percepción especial, acéptalo. Si has vivido experiencias que no encajan en el paradigma materialista, valídalas. El simple acto de reconocer tu don sin juzgarlo ni cuestionarlo constantemente ya empieza a cambiar tu relación con él. Este reconocimiento no es tan simple como parece. Vivimos en una cultura que deslegitima constantemente las experiencias que no pueden medirse con instrumentos convencionales. Desde la infancia nos enseñan a desconfiar de nuestra intuición, a priorizar el pensamiento racional por encima del conocimiento corporal, a ridiculizar cualquier cosa que huela a espiritualidad. Entonces, cuando empiezas a reconocer que tienes un don heredado, no solo estás reconociendo una capacidad personal, estás desafiando toda una estructura de creencias culturales que te han inculcado durante décadas. Eso requiere valentía. Requiere estar dispuesto a que te consideren raro, excéntrico o peor aún, que te descarten como persona seria. He visto científicos brillantes que tenían dones heredados claros, pero que los suprimían completamente porque temían perder credibilidad en sus campos profesionales, y eso es una tragedia, porque precisamente necesitamos más científicos que puedan integrar ambas dimensiones, lo racional y lo intuitivo, lo material y lo espiritual. El mundo no necesita más especialistas fragmentados. Necesita personas completas que puedan navegar múltiples formas de conocimiento sin sentir que tienen que elegir entre ellas. Segundo, práctica. Los dones espirituales se afinan con el uso. Si tienes intuición heredada, empieza a escucharla conscientemente. Si tienes capacidad de sanación, busca oportunidades para ejercitarla, aunque sea de forma simple con amigos o familiares. Si tienes sueños proféticos, llévalos a un diario, obsérvalos, aprende a distinguir cuáles son simbólicos y cuáles son literales. La práctica no tiene que ser espectacular ni dramática. Puede ser tan sencilla como dedicar 10 minutos al día a conectar con esa parte de ti que sabe sin saber cómo sabe. Permíteme ser muy específico sobre cómo practicar. Si tu don tiene que ver con percepción empática, con sentir las emociones de los demás, empieza por ejercicios simples. Cuando estés con alguien, antes de que te cuenten cómo se sienten, tómate unos segundos para percibir qué sientes tú en tu propio cuerpo. ¿Hay tensión en el pecho? ¿Sientes un nudo en el estómago? ¿Hay una ligereza en la cabeza? Luego pregunta a la persona cómo se siente realmente y compara. Al principio te equivocarás muchas veces. Eso es normal. El don está ahí, pero tu capacidad de interpretarlo necesita refinarse. Es como aprender un idioma. Puedes tener aptitud natural para los idiomas, pero aún así necesitas práctica para volverte fluido. Con el tiempo empezarás a distinguir cuáles sensaciones son tuyas y cuáles estás captando del campo de la otra persona. Aprenderás a establecer límites energéticos para que no te abrumes, y eventualmente esa capacidad se convertirá en una herramienta invaluable para relacionarte con otros de forma más profunda y auténtica. Si tu don tiene que ver con visiones o sueños proféticos, la práctica es diferente pero igualmente importante. Lleva un diario de sueños religiosamente. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, escribe todo lo que recuerdes de tus sueños, por fragmentario o absurdo que parezca. Con el tiempo, empezarás a notar patrones, ciertos símbolos que se repiten, ciertas emociones que preceden a eventos específicos en tu vida de vigilia, y ocasionalmente tendrás sueños que son claramente diferentes al resto, sueños que tienen una cualidad de claridad y nitidez especial. Esos son los que debes marcar y seguir con atención. Anota fechas, detalles específicos.
Luego observa qué ocurre en tu vida en los días o semanas siguientes. Muchas veces descubrirás que esos sueños especiales estaban señalando algo que iba a ocurrir. No siempre de forma literal, pero sí de forma simbólica. Aprender el lenguaje de tus propios sueños es como aprender a leer un oráculo personal que tu inconsciente te está ofreciendo constantemente. Y tercero, conexión con el linaje. Esto puede sonar extraño, pero es profundamente poderoso. Si es posible, investiga a tus ancestros. Averigua si hubo curanderos, parteras, sabios, visionarios en tu familia. Pregunta a los ancianos de tu familia sobre historias que tal vez nunca se cuentan en público. Y si no tienes acceso a esa información porque el linaje se rompió o porque tu familia no habla de esos temas, entonces conéctate de forma simbólica, crea un altar, enciende una vela, habla en silencio con tus ancestros y pídeles que te guíen. Algunos dirán que esto es solo ritual sin sustancia, pero te aseguro que cuando lo haces con sinceridad, algo cambia en el campo sintérgico. La intención de conectar abre canales que estaban cerrados. Déjame contarte qué ocurre a nivel energético cuando te conectas conscientemente con tu linaje ancestral. El campo sintérgico, según mi teoría, no es estático. Responde a la intención consciente cuando tú diriges tu atención hacia tus ancestros, cuando formulas internamente la pregunta ¿qué dones me heredaron? ¿Qué sabiduría está disponible para mí? Estás literalmente sintonizando tu campo de conciencia en una frecuencia específica. Es como girar la perilla de una radio para buscar una estación particular. Y los ancestros, o más precisamente, los patrones de información que ellos dejaron impresos en el campo, responden a esa sintonización. No de forma mágica ni sobrenatural, sino de forma completamente natural dentro del paradigma del campo sintérgico. Empiezas a tener sueños, donde aparecen figuras que luego descubres eran parecidas a tus bisabuelos. Empiezas a sentir impulsos de hacer cosas que luego descubres eran prácticas comunes en tu linaje. Encuentras objetos, fotos, documentos que revelan información que no sabías sobre tu familia. Estas no son casualidades, son manifestaciones del campo respondiendo a tu intención de conexión. Vi esto una y otra vez en las personas que trabajaron conmigo. Una mujer que durante años había sentido una conexión inexplicable con el océano, con las olas, con la sensación de estar en el agua. Vivía en una ciudad sin mar, no tenía explicación racional para esa atracción. Cuando empezó a investigar su árbol genealógico, descubrió que varias generaciones atrás su familia había vivido en una comunidad costera donde las mujeres eran conocidas por su capacidad de predecir tormentas y de comunicarse con el espíritu del mar. Ella había heredado esa conexión profunda con el elemento agua sin saberlo conscientemente. Una vez que lo reconoció y empezó a honrarlo, su don se manifestó de forma más clara, empezó a tener visiones cuando estaba cerca del agua, a sentir información sobre eventos futuros, a experimentar estados de conciencia expandida que la conectaban con algo mucho más vasto que su yo individual. También hay prácticas específicas que facilitan la activación. La meditación, por supuesto, es una de las más efectivas, pero no cualquier meditación. La meditación que aumenta la coherencia cerebral, esa que sincroniza los hemisferios y aquieta el ruido mental. Cuando tu cerebro entra en coherencia, se vuelve más receptivo a las frecuencias del campo sintérgico, más capaz de sintonizar con los patrones ancestrales. Otra práctica poderosa es pasar tiempo en la naturaleza, en silencio, sin distracciones tecnológicas. Nuestros ancestros vivían inmersos en la naturaleza y sus dones se desarrollaron en ese contexto. Cuando tú vuelves a ese contexto, aunque sea temporalmente, estás recreando las condiciones que favorecen la activación. El trabajo con plantas sagradas bajo guía adecuada también puede ser un catalizador. No estoy hablando de consumo recreativo ni de turismo psicodélico superficial. Estoy hablando de ceremonias tradicionales, conducidas por personas que han heredado ese conocimiento y que saben cómo crear un espacio seguro para la exploración de la conciencia. En mis investigaciones con chamanes, vi una y otra vez cómo las plantas abrían puertas perceptivas que habían estado cerradas durante años. Las personas reconectaban con memorias ancestrales, con capacidades dormidas, con aspectos de sí mismas que la vida moderna había enterrado.
Pero hay que acercarse a esto con respeto profundo, con humildad, nunca con frivolidad. Y hay algo más que descubrí y que me parece crucial. Los dones heredados no siempre se manifiestan de la misma forma en cada generación. Tu bisabuela pudo haber sido curandera de cuerpo, trabajando directamente con hierbas y masajes, pero tú, su bisnieta, tal vez heredaste la misma raíz de sensibilidad, pero la expresas de otra manera, quizás como terapeuta emocional, o como artista que canaliza belleza sanadora, o como maestra que transforma vidas con palabras. El don no es una fórmula rígida, es una corriente de energía que se adapta al contexto de cada época, de cada persona. Lo importante es reconocer la esencia de ese don, no su forma externa. Esto es fundamental y muchas personas lo pierden de vista. Se quedan esperando que su don se manifieste exactamente como se manifestó en sus ancestros y cuando no ocurre así, concluyen que no heredaron nada. Pero la herencia espiritual es mucho más fluida y creativa. He visto casos donde una bisabuela que era partera, que ayudaba a traer nuevas vidas al mundo con sus manos, tenía una bisnieta que era escritora y que ayudaba a las personas a dar a luz nuevas versiones de sí mismas a través de sus palabras. La esencia del don era la misma, facilitar nacimientos, facilitar transformaciones, pero la forma era completamente diferente, adaptada al contexto del siglo XXI. O el caso de un hombre cuyo abuelo había sido curandero de huesos, un sobador tradicional que componía fracturas y desalineaciones corporales con sus manos. El nieto se convirtió en psicólogo y se especializó en trauma. Él componía las fracturas del alma, las desalineaciones de la psique. Cuando hablamos de su trabajo, me dijo algo hermoso. Siento que hago lo mismo que mi abuelo, solo que trabajo con huesos invisibles, con estructuras psíquicas en lugar de físicas. Pero la intención es la misma, restaurar la integridad, devolver el alineamiento correcto, y tenía razón. Había heredado la esencia del don de sanación de su abuelo, pero lo había traducido a un lenguaje contemporáneo, a un contexto donde la necesidad más urgente no era tanto curar huesos rotos, sino psiques fragmentadas. Entonces, si estás buscando tu don heredado, no te limites a buscar réplicas exactas de lo que hicieron tus ancestros. Busca la esencia. Pregúntate, ¿qué tipo de servicio prestaban? ¿Qué necesidad humana atendían? ¿Qué transformación facilitaban? Y luego pregúntate cómo podrías tú prestar ese mismo servicio, atender esa misma necesidad, facilitar esa misma transformación en el contexto de tu vida actual, con las herramientas y el lenguaje de tu época. Déjame contarte un caso que me impactó profundamente. Conocí a un hombre joven, ingeniero de profesión, completamente racional y escéptico respecto a cualquier cosa que sonara a espiritualidad. Pero había algo que lo inquietaba desde niño. Cada vez que estaba cerca de una persona enferma, sentía un malestar físico muy específico en su propio cuerpo, como si estuviera absorbiendo el síntoma de la otra persona. Esto le causaba mucha ansiedad porque no lo entendía y no sabía qué hacer con ello. Me buscó porque alguien le comentó sobre mi trabajo. Cuando investigué su historia familiar, descubrió que su abuela paterna había sido reconocida en su comunidad como alguien que podía diagnosticar enfermedades solo con mirar a las personas, sin necesidad de exámenes médicos. Ella decía que sentía en su propio cuerpo lo que el enfermo sentía. El joven había heredado exactamente esa capacidad, pero como nunca le habían dado un marco para comprenderla, la vivía como una maldición en lugar de un don. Una vez que reconoció su origen, pudo empezar a trabajar con ella de forma consciente, a establecer límites energéticos, a usar esa información no como carga, sino como herramienta de ayuda. Lo trabajé con este joven durante casi un año. Le enseñé técnicas de meditación específicas para fortalecer sus límites energéticos, para que pudiera percibir la información sin ser abrumado por ella. Le enseñé a diferenciar entre sus propias sensaciones corporales y las que estaba captando de otros. Y gradualmente algo extraordinario ocurrió. No solo aprendió a manejar su don sin sufrimiento, sino que empezó a usarlo de forma activa y consciente. Visitaba hospitales como voluntario y podía identificar qué pacientes necesitaban atención urgente solo por lo que sentía en su propio cuerpo cuando caminaba por los pasillos. Los médicos empezaron a notar que muchas veces sus intuiciones eran correctas, aunque él nunca les dijo exactamente cómo sabía
Mantuvo su trabajo como ingeniero, pero integró su don heredado en su vida de una forma que le daba profundo sentido y propósito. Me dijo algo que nunca olvidaré. Durante años pensé que estaba roto, que había algo mal en mí. Ahora entiendo que simplemente estaba sintonizando una frecuencia que la mayoría de las personas no perciben. Y esa frecuencia es un regalo de mi abuela, aunque nunca la conocí en persona. Casos como este me mostraron que muchas personas están cargando dones heredados sin saberlo, y esa falta de reconocimiento les genera sufrimiento innecesario. Si tú estás experimentando sensibilidades inexplicables, percepciones extrañas o capacidades que no sabes de dónde vienen, considera seriamente la posibilidad de que sean herencia ancestral, y en lugar de intentar suprimirlas o normalizarlas, explora la posibilidad de honrarlas y cultivarlas. Ahora, no quiero romantizar esto. Tener un don espiritual heredado también puede ser complicado, incluso doloroso, porque te coloca en una posición de responsabilidad. Si puedes percibir el sufrimiento de los demás con mayor claridad, ¿qué haces con esa información? Si puedes intuir eventos futuros, ¿intervienes o dejas que las cosas sigan su curso? Si tienes capacidad de sanación, ¿cómo estableces límites para no agotarte intentando ayudar a todo el mundo? Estas son preguntas éticas complejas que no tienen respuestas fáciles. Y cada persona con un don heredado tiene que navegar estas aguas por sí misma, con la guía que pueda encontrar, con la sabiduría que pueda cultivar. He visto ambos lados de esta moneda. He visto personas que usan sus dones heredados con profunda integridad, que establecen límites saludables, que no se dejan consumir por la necesidad de salvar a todos, que entienden que su rol no es ser mesiánicas, sino simplemente ser canales claros de información o sanación. Y también he visto personas que se perdieron en sus dones, que desarrollaron complejos de salvador, que se agotaron hasta el punto de enfermar porque no podían decir que no podían aceptar que hay sufrimiento en el mundo que no les corresponde aliviar. El equilibrio es delicado y requiere madurez espiritual constante. Una de las cosas más importantes que aprendí de los curanderos tradicionales es que ellos no trabajan solos. Siempre invocan fuerzas más grandes que ellos mismos, espíritus ayudantes, la naturaleza, la divinidad, como sea que la conciban. Nunca asumen que el poder viene de ellos personalmente. Esto los protege de la inflación del ego y también los protege energéticamente. Porque cuando entiendes que eres simplemente un canal, no un origen, entonces no cargas con todo el peso. Puedes hacer el trabajo sin destruirte en el proceso y puedes aceptar cuando algo no funciona sin sentir que fallaste personalmente. A veces la sanación no ocurre, a veces la información que percibes no es suficiente para cambiar un resultado, a veces las personas no están listas para recibir lo que tienes para ofrecer, y eso está bien. No es tu responsabilidad salvar al mundo. Tu responsabilidad es ser fiel a tu don, cultivarlo con integridad, ofrecerlo cuando es apropiado y soltarlo cuando no lo es. Lo que aprendí de los curanderos tradicionales es que ellos no ven sus dones como algo que les pertenece, los ven como algo que fluye a través de ellos, como un servicio que prestan al campo sintérgico, a la comunidad, a la vida misma. Esa actitud de humildad y servicio es fundamental, porque si empiezas a creer que el don te hace especial, que te coloca por encima de los demás, entonces el don se corrompe, se convierte en instrumento del ego y pierde su pureza. Los verdaderos portadores de dones heredados son aquellos que se mantienen humildes, que saben que son simplemente canales de algo más grande. Y permíteme compartir algo más que tal vez te sorprenda. En todos mis años de investigación, descubrí que los dones heredados no se transmiten solo de forma lineal de padres a hijos. A veces saltan generaciones. Tu bisabuelo pudo haber tenido un don que no se manifestó en tu abuelo ni en tu padre, pero que resurge en ti. Esto tiene que ver con las condiciones del campo sintérgico, con la receptividad individual, con factores que todavía no comprendemos completamente. Así que si miras a tus padres y no ves evidencia de dones espirituales, no descartes la posibilidad de que tú los hayas heredado de generaciones más atrás. También descubrí que los dones pueden transmitirse por ambas líneas, la materna y la paterna. No hay una regla fija. Algunos sistemas tradicionales sostienen que ciertos dones se heredan específicamente por línea materna, otros por línea paterna. Pero mis datos no mostraban un patrón tan claro. Lo que sí mostró
es que la línea de la que heredas puede influir en el tipo de don que manifiestas. Por ejemplo, los dones relacionados con la intuición emocional y la empatía parecían tener una correlación más fuerte con la línea materna en los casos que estudié, mientras que los dones relacionados con la visión simbólica y la capacidad de ver patrones en sistemas complejos mostraban más correlación con la línea paterna. Pero esto es solo una tendencia, no una ley absoluta. Lo que es absolutamente claro es que la cultura familiar juega un papel enorme en si un don se reconoce y se cultiva o si se suprime y se olvida. En familias donde se habla abiertamente de experiencias espirituales, donde se respeta la intuición, donde se valora la conexión con lo invisible, los dones tienden a florecer naturalmente. En cambio, en familias donde todo lo que no es material se considera fantasía o locura, los dones se esconden, se niegan, se atrofian. Yo tuve la fortuna de crecer en un ambiente donde la curiosidad intelectual era valorada, donde se me permitía hacer preguntas sobre la naturaleza de la realidad. Eso me dio espacio para explorar dimensiones de la conciencia que en otros contextos habrían sido silenciadas. Si tú creciste en un ambiente que no favorecía el desarrollo de tu sensibilidad espiritual, no es demasiado tarde. El campo sintérgico no tiene fecha de caducidad. Los patrones ancestrales siguen ahí, esperando. Puedes empezar a sintonizarlos a los 20 años, a los 40, a los 60. He conocido personas que activaron sus dones heredados en la vejez, después de toda una vida de vivir desconectadas de esa dimensión, y cuando lo hicieron, sintieron como si finalmente hubieran encontrado la pieza que faltaba en el rompecabezas de su existencia. Ahora quiero abordar un tema delicado. A veces la herencia ancestral no es solo de dones positivos. También puede incluir traumas, miedos, patrones disfuncionales que se transmiten de generación en generación. La ciencia emergente de la epigenética está empezando a mostrar que las experiencias traumáticas de nuestros ancestros pueden dejar marcas en nuestro ADN, marcas que influyen en cómo respondemos al estrés, al peligro, a ciertos estímulos, y en el nivel del campo sintérgico yo creo que ocurre algo similar. Los traumas no resueltos de tus ancestros pueden resonar en tu campo de conciencia, manifestándose como miedos irracionales, como bloqueos inexplicables, como patrones repetitivos de sufrimiento. He documentado casos fascinantes de lo que llamo trauma transgeneracional. Una mujer que vino a verme sufría de ataques de pánico severos cada vez que escuchaba sirenas de ambulancia o veía uniformes militares. No había tenido ninguna experiencia traumática personal que explicara esta reacción. Cuando investigamos su historia familiar, descubrimos que su abuela había sobrevivido a un evento violento durante la Revolución Mexicana, donde soldados habían atacado su pueblo. Esa experiencia traumática, que la abuela nunca procesó completamente porque en su época no existían recursos de salud mental, había quedado impresa en el campo sintérgico familiar, y décadas después, su nieta estaba experimentando los ecos de ese trauma en su propio sistema nervioso. Esto no es metáfora poética. Cuando medí su respuesta de cortisol y su actividad de amígdala ante estímulos asociados con autoridad o peligro, estaban completamente desreguladas, como si ella misma hubiera vivido el trauma original. Entonces, parte del trabajo de activar tus dones heredados también implica sanar las heridas heredadas. No puedes acceder plenamente a la sabiduría ancestral si estás cargando con el trauma ancestral sin procesarlo. Las dos cosas van juntas. Y esta sanación no es solo individual, tiene un efecto en todo el linaje. Cuando tú sanas un patrón traumático que se ha transmitido durante generaciones, estás liberando a tus ancestros de ese patrón y estás evitando que se transmita a tus descendientes. Es un trabajo de sanación que fluye hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, tocando a todos los que forman parte de tu línea. En la práctica, esto significa que si reconoces patrones en tu vida que parecen no tener origen en tu experiencia personal, miedos desproporcionados, reacciones emocionales que no corresponden al estímulo actual, vale la pena explorar si pueden estar conectados con la historia de tus ancestros. Pregunta a los mayores de tu familia sobre eventos difíciles que ocurrieron en generaciones pasadas. Guerras, migraciones forzadas, pérdidas traumáticas, violencia, pobreza extrema. Todos estos eventos dejan huellas no solo en quienes los vivieron, sino en los campos de conciencia que se transmiten
Y cuando tú tomas conciencia de esos eventos, cuando los honras, cuando haces trabajo interno para sanar esos patrones en ti mismo, estás contribuyendo a la sanación colectiva de todo tu linaje. Entonces, parte del trabajo de activar tus dones heredados también implica sanar las heridas heredadas. No puedes acceder plenamente a la sabiduría ancestral si estás cargando con el trauma ancestral sin procesarlo. Las dos cosas van juntas. Y esta sanación no es solo individual, tiene un efecto en todo el linaje. Cuando tú sanas un patrón traumático que se ha transmitido durante generaciones, estás liberando a tus ancestros de ese patrón y estás evitando que se transmita a tus descendientes. Es un trabajo de sanación que fluye hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, tocando a todos los que forman parte de tu línea. Hay prácticas específicas para esto. El trabajo de constelaciones familiares, por ejemplo, es una herramienta poderosa para visibilizar y liberar dinámicas ancestrales. La terapia de regresión, cuando se hace con ética y cuidado, también puede ayudar a acceder a memorias que no son estrictamente tuyas, pero que están influyendo en tu vida. Y simplemente el acto de honrar a tus ancestros, de reconocer su sufrimiento y su fortaleza, ya es en sí mismo sanador. Porque muchos de los patrones traumáticos se perpetúan precisamente porque nunca han sido vistos, nunca han sido nombrados, nunca han sido reconocidos con compasión. Pero volvamos a los dones, porque eso es lo que te prometí explorar. Quiero que sepas que si has identificado en ti algunas de las señales que hemos mencionado, si sientes esa resonancia profunda con la idea de que has heredado algo especial de tus ancestros, el siguiente paso no es buscar validación externa. El siguiente paso es validarte a ti mismo. Confía en tu experiencia. Confía en lo que sientes, en lo que intuyes, en lo que sabes sin poder explicar cómo lo sabes. Esa confianza interna es el fundamento sobre el cual se construye todo lo demás. Y simultáneamente cultiva discernimiento. Porque en el mundo de lo espiritual hay mucho ruido, mucha confusión, mucha charlatanería. No todo lo que se presenta como don espiritual lo es. No toda experiencia extraña es evidencia de capacidad heredada. Aprende a distinguir entre la auténtica percepción expandida y la fantasía del ego. Aprende a diferenciar entre la intuición real y el pensamiento mágico. Esto requiere honestidad brutal contigo mismo, requiere estar dispuesto a cuestionar tus propias experiencias sin negarlas. Una forma de cultivar ese discernimiento es comparar tus experiencias con las de otras personas que tienen dones similares. Busca comunidad, busca maestros, busca personas que estén en el mismo camino, no para que te digan qué hacer o cómo ser, sino para que puedas poner en perspectiva tus experiencias, para que puedas aprender de los errores y aciertos de otros. El camino espiritual solitario puede ser romántico, en teoría, pero en la práctica es mucho más difícil y más propenso a desviaciones cuando no tienes ningún espejo externo. Al mismo tiempo, no entregues tu poder a ningún maestro ni a ninguna tradición. Toma lo que resuena, deja lo que no. Los dones heredados son tuyos, son únicos, y nadie puede decirte exactamente cómo debes trabajar con ellos. Los maestros pueden guiar, pueden señalar, pueden advertir, pero el trabajo real lo haces tú, en el silencio de tu propia práctica, en la intimidad de tu propia conciencia. Siento que hemos recorrido un largo camino juntos en esta exploración. Desde el principio, cuando te hablé de esos electroencefalogramas que mostraban patrones de coherencia en familias de curanderos, hasta ahora, cuando te estoy invitando a reconocer tu propia herencia ancestral y a trabajar con ella de forma consciente. Y quiero cerrar este recorrido con algo que considero fundamental. Si todo lo que he descubierto es cierto, si realmente existe un campo sintérgico donde los patrones de conciencia se transmiten más allá del tiempo y del espacio, entonces tú no eres solo tú. Eres la culminación de miles de ancestros, de miles de vidas, de miles de experiencias acumuladas. Cada vez que respiras, cada vez que piensas, cada vez que sientes, estás expresando no solo tu individualidad, sino también una red inmensa de conexiones que te preceden. Piensa en esto por un momento. Matemáticamente, cada uno de nosotros tiene 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. Si retrocedes solo 10 generaciones, estás hablando de más de 1000 ancestros directos. 20 generaciones son más de 1 millón, y cada uno de esos ancestros tuvo experiencias,
desarrolló habilidades, enfrentó desafíos, cultivó sabiduría. Todo eso no desapareció cuando murieron. Parte de esa información se transmitió genéticamente, sí, pero según mi teoría del campo sintérgico, mucho más se transmitió a nivel de campo, a nivel de patrones de información que persisten en esa dimensión invisible que conecta toda conciencia. Tú eres portador de toda esa riqueza. La pregunta es si estás dispuesto a acceder a ella, a honrarla, a usarla para contribuir al mundo de forma significativa. Y eso, lejos de disminuir tu singularidad, la amplifica, porque tú eres el punto único en el tiempo y en el espacio donde toda esa red se concentra y se manifiesta de una forma nueva, irrepetible. Nadie más tiene exactamente tu combinación de herencia ancestral, de experiencias personales, de contexto cultural. Nadie más puede expresar el don que tú tienes de la manera exacta en que tú lo expresas. Por eso es tan importante que lo reconozcas, que lo honres, que lo cultives, no por vanidad, no por sentirte especial en el sentido superficial, sino por responsabilidad hacia la vida misma, hacia esa corriente de conciencia que fluye a través de ti. Hay un concepto en muchas tradiciones indígenas que me parece profundamente relevante aquí. La idea de que cada persona nace con un propósito específico, con una medicina única que traer al mundo, y ese propósito, esa medicina, no es algo que inventas de la nada, es algo que heredas, que descubres en ti, que desarrollas a lo largo de tu vida. Los dones espirituales heredados son parte de esa medicina. Son herramientas que tus ancestros te han dado para que puedas cumplir tu propósito en este tiempo específico, porque ellos no pueden estar aquí físicamente ahora, pero a través de ti, a través de los dones que te transmitieron, su sabiduría sigue viva, sigue siendo relevante, sigue sirviendo. Cuando entiendes esto, cuando realmente lo integras, tu relación con tus dones cambia, dejan de ser algo que te hace sentir raro o diferente de forma negativa, se convierten en un puente entre pasado y futuro, entre tus ancestros y tus descendientes, entre lo visible y lo invisible, se convierten en parte de tu identidad más profunda, en una fuente de fortaleza y propósito que nadie te puede quitar porque está tejida en el mismo tejido de quien eres. Escribe en los comentarios si reconoces alguna de estas señales en tu propia experiencia, si has vivido algo que te hace sospechar que heredaste un don de tus ancestros. Quiero saber qué está resonando en ti, qué preguntas surgen, qué miedos aparecen, porque este no es un monólogo, es una conversación, y tu voz, tu experiencia, es parte esencial de esta exploración colectiva. Hoy has visto apenas una fracción de lo que descubrí sobre la herencia espiritual, sobre los campos de conciencia, sobre la forma en que la realidad se entrelaza en dimensiones que la ciencia convencional apenas está comenzando a intuir. Lo verdaderamente inquietante comienza cuando empiezas a aplicar estas ideas a tu vida diaria, cuando empiezas a observarte con nuevos ojos, cuando empiezas a preguntarte qué más hay en ti que nunca has explorado. En próximas conversaciones profundizaré en técnicas específicas para activar dones heredados, te hablaré sobre experimentos concretos que realicé con chamanes y curanderos y exploraremos juntos el misterio de cómo la conciencia individual se conecta con la conciencia colectiva. Pero por ahora, quédate con esto. Dentro de ti late una herencia que va mucho más allá de lo que te han enseñado. Tus ancestros te hablan, no con palabras, sino con patrones de energía, con sincronías, con intuiciones que emergen desde lo profundo. Y la pregunta no es si ese don existe, sino si estás dispuesto a escucharlo, si estás dispuesto a salir de la comodidad de lo conocido y adentrarte en el misterio de lo que realmente eres. Porque al final, reconocer tu herencia ancestral no es solo un acto de conocimiento, es un acto de valentía, es atreverte a ser quien viniste a ser, en toda tu amplitud, con toda tu profundidad.